El líquido rojo que goteaba de mi mentón no era solo vino, era el veneno de 40 años de amor mal correspondido cayendo sobre el piso de baldosas que había fregado esa misma mañana pensando en recibirlos con cariño. Mi rostro ardía, no por el alcohol que se escurría entre mis arrugas, sino por la vergüenza de haber criado a un monstruo que era capaz de escupirme en la cara el desprecio que guardaba desde hacía años. Ahí estaba yo, Beatriz Morales, de 67 años, parada como una estatua empapada en humillación, mientras los aplausos de esa víbora que mi hijo había elegido como esposa resonaban en las paredes de mi apartamento en La Candelaria. Esas mismas paredes que habían escuchado sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus llantos de bebé cuando tenía pesadillas y corría a refugiarse en mis brazos. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que limpiarme de la cara el odio de mi propio hijo. Nunca pensé que a mi edad estaría aquí, contándoles esta historia que me parte el alma, pero que necesito sacar de mi pecho, como quien expulsa un veneno que la está matando por dentro. Mi historia comenzó mucho antes de esa noche maldita del 24 de diciembre. Comenzó hace 41 años, cuando traje al mundo a Sebastián en una clínica humilde del barrio San Cristóbal, con solo 26 años y un marido que trabajaba como mecánico en un taller cerca de la Plaza de Bolívar. Ese bebé que lloró tan fuerte al nacer parecía estar anunciando al mundo que había llegado para conquistarlo todo, y yo, ingenua de mí, creí que sería mi compañero de vida para siempre. Osvaldo, mi esposo, murió cuando Sebastián apenas tenía 6 años. Un accidente en el taller que me convirtió de la noche a la mañana en viuda y madre soltera en una ciudad que no perdona a las mujeres que se quedan solas. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que tuve que explicarle a ese niño de ojos grandes y curiosos que papá no iba a volver a casa, que a partir de ahora solo estábamos él y yo contra el mundo. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo y la pobreza. Conseguí trabajo en la fábrica textil Hilados Colombia, donde llegaba todos los días a las 6 de la mañana y salía cuando ya había oscurecido. Mis dedos se llenaron de cicatrices de tanto manejar las máquinas de coser industrial. Mis ojos se cansaron de enhebrar agujas bajo luces fluorescentes que parpadeaban. Mi espalda se curvó de tanto estar inclinada sobre las telas, pero cada peso que ganaba tenía un destino sagrado: darle a Sebastián la educación que yo nunca tuve. Quería que mi hijo llegara lejos, que estudiara en la universidad, que usara corbata en lugar de overol, que tuviera oficina propia en lugar de trabajar con las manos como su padre y como yo. Era mi sueño más grande y mi obsesión más peligrosa. Los sábados por la mañana, cuando otros niños jugaban fútbol en las calles empedradas del centro histórico, Sebastián estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo tareas de matemáticas y español mientras yo preparaba el almuerzo con los ingredientes más baratos que encontraba en el mercado de Palo Quemao. Le compraba cuadernos nuevos cuando los míos ya estaban amarillentos por el tiempo. Le conseguía uniformes de marca cuando yo usaba la misma ropa durante años. Cuando cumplió 15 años, Sebastián me dijo que quería estudiar administración de empresas en una universidad privada. El costo de la matrícula era equivalente a 6 meses de mi salario, pero no dudé ni un segundo. Fui al banco, empeñé las pocas joyas que conservaba de mi matrimonio. Pedí préstamos que sabía que me costaría años pagar. Ver a mi hijo graduarse con honores 5 años después fue el momento más feliz de mi vida. Durante esos años universitarios, Sebastián cambió. Ya no era el niño tímido que se aferraba a mis faldas cuando llegaban visitas. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo, que hablaba de negocios y oportunidades, que criticaba mi forma de hablar porque sonaba muy barrial, que me pedía que no fuera a buscarlo a la universidad porque se avergonzaba de que sus compañeros vieran a una mujer con delantal y manos callosas. Yo pensaba que era normal. Creía que mi hijo estaba creciendo, volviéndose independiente, preparándose para conquistar el mundo que yo había soñado para él. No entendía que en realidad se estaba alejando de mí, que empezaba a verme como un obstáculo para la imagen que quería proyectar de sí mismo. Cuando consiguió su primer trabajo en la aseguradora, llegó a casa con un traje nuevo y una sonrisa que no había visto desde que era niño. «Mamá», me dijo abrazándome, «por fin voy a poder darte la vida que te mereces.
Esas palabras se grabaron en mi corazón como una promesa sagrada. Pensé que todos los sacrificios habían valido la pena, que finalmente íbamos a ser felices juntos. Pero el tiempo me enseñaría que hay una diferencia abismal entre agradecer y avergonzarse del pasado. Sebastián agradecía mis sacrificios con palabras, pero se avergonzaba de la mujer que los había hecho posibles. Le gustaba contar a sus nuevos amigos que había salido adelante a pesar de las circunstancias, como si yo hubiera sido una de esas circunstancias adversas que había tenido que superar. Con mi primer sueldo de empleado administrativo, me propuso que nos mudáramos a un barrio mejor al norte de la ciudad. Decía que la Candelaria ya no era segura, que una señora de mi edad no debería vivir en el centro histórico rodeada de indigentes y turistas, pero yo me negué. Este apartamento lo había comprado con mis propias manos. Cada ladrillo representaba horas extra en la fábrica. Cada baldosa era el resultado de semanas comiendo solo arepa con sal para ahorrar dinero. Además, aquí estaban todos mis recuerdos. En esa cocina pequeña pero acogedora, había preparado miles de almuerzos para mi hijo. En esa sala, había pasado noches enteras ayudándolo con las tareas del colegio. En ese cuarto había velado sus fiebres infantiles, había escuchado sus primeros secretos de adolescente, había guardado cada carta que me escribía desde la universidad, agradeciéndome por todo lo que hacía por él. Cuando Sebastián cumplió 30 años, llegó a casa con una noticia que me llenó de alegría. Tenía novia. Fernanda trabajaba como estilista en un salón de belleza de la zona rosa. Era bonita, venía de una familia acomodada del barrio Chapinero y, según mi hijo, era la mujer perfecta para formar un hogar. La primera vez que la trajo a almorzar, yo me esmeré como nunca. Preparé sancocho de gallina criolla, arroz con coco, patacones doraditos y limonada de panela. Me puse mi vestido más bonito. Arreglé la mesa con el mantel bordado que había hecho yo misma durante las noches de insomnio. Compré flores para el centro de mesa. Fernanda llegó vestida como si fuera a una fiesta elegante, con tacones que repiqueteaban contra las baldosas coloniales y un perfume tan fuerte que impregnó todo el apartamento. Desde el momento en que entró, comenzó a mirar a su alrededor con una expresión que no logré descifrar, pero que me hizo sentir incómoda en mi propia casa. ¡Ay, qué acogedor!, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se ve que aquí hay mucha historia. Yo interpreté esas palabras como un halago, sin darme cuenta de que historia para ella era sinónimo de antigüedad y acogedor, su forma educada de decir pequeño y pasado de moda. Durante el almuerzo, probó cada plato con la delicadeza de alguien que está evaluando algo dudoso. «Está rico», repetía después de cada bocado, pero dejaba la mayor parte de la comida en el plato. Cuando le pregunté si quería repetición, se tocó el estómago y dijo: «Ay, no, gracias, estoy a dieta. Además, esta comida es muy condimentada para mí». Sebastián se apuró a disculparse por mi sazón, explicándole que mamá cocina al estilo de pueblo, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en los restaurantes de la ciudad. Esas palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir en ese momento. Mi hijo estaba pidiendo perdón por la comida que había alimentado su infancia, disculpándose por los sabores que lo habían hecho crecer fuerte y sano. Desde esa primera visita, noté que algo había cambiado en la dinámica de nuestros encuentros. Sebastián ya no venía solo. Ya no se sentaba conmigo en la cocina a conversar mientras yo cocinaba. Ya no me contaba sus problemas del trabajo o sus planes para el futuro. Ahora llegaba acompañado de esa mujer que parecía supervisar cada una de nuestras interacciones, que interrumpía nuestras conversaciones con comentarios aparentemente inocentes que siempre terminaban haciéndome sentir fuera de lugar. Un año después, se casaron en una ceremonia elegante en un club campestre, al que yo llegué sintiéndome completamente desubicada, entre tantos invitados de traje y vestido largo. Había usado mis ahorros para comprarme un vestido nuevo y zapatos que me lastimaron los pies toda la noche, pero quería estar presentable para el día más importante de mi hijo. Durante la recepción, me senté en una mesa con parientes lejanos de Fernanda que me hacían preguntas educadas sobre mi trabajo en la fábrica, pero que claramente no sabían cómo mantener una conversación conmigo. Recuerdo haber pensado que era normal, que yo venía de un mundo diferente al suyo, que con el tiempo aprendería a encajar en la nueva vida de mi hijo,
Los meses siguientes a la boda fueron como una lenta pero constante despedida. Las visitas que antes eran semanales se convirtieron en quincenales, después en mensuales, después solo en fechas especiales. Sebastián siempre tenía excusas válidas: mucho trabajo, compromisos sociales, viajes de fin de semana con la esposa, cursos de actualización profesional. Cuando venían, ya no se quedaban a almorzar, llegaban como a las 4 de la tarde. Tomaban un café rápido, me preguntaban cómo estaba de salud, con la prisa de quien quiere cumplir con un trámite molesto, y se iban antes de las 6, con alguna excusa sobre una cena con amigos o una reunión familiar del lado de Fernanda. Yo comencé a sentir que estaba perdiendo a mi hijo, pero en lugar de enfrentarlo, traté de recuperarlo siendo aún más complaciente. Cuando venían, preparaba todos sus platos favoritos aunque supiera que no se iban a quedar a comer. Compraba los vinos que a él le gustaban aunque yo no tomara alcohol. Mantenía la casa impecable como si en cualquier momento fueran a llegar de sorpresa. Fernanda desarrolló una técnica muy sutil para hacerme sentir inadecuada sin ser directamente grosera. Hacía comentarios sobre lo retro que era mi decoración, sobre lo auténtico de mi estilo de cocina, sobre lo pintoresco del barrio donde vivía. Utilizaba palabras que sonaban como halagos, pero que en realidad eran críticas disfrazadas, y yo me quedaba sin saber cómo responder, porque técnicamente no me estaba insultando. «Ay, suegra, usted sí que es tradicional», decía riéndose cuando me veía tender la ropa en el balcón en lugar de usar secadora. «Qué auténtica esta forma de vivir», comentaba cuando me veía lavar los platos a mano porque nunca había tenido lavavajillas. «Qué nostalgia debe dar vivir así», agregaba, mirando mis muebles de madera que había comprado de segunda mano, pero que mantenía relucientes. Sebastián no solo no me defendía de esos comentarios, sino que a veces los secundaba con observaciones que me partían el corazón. «Es que mamá es de la vieja escuela», decía como si eso fuera una deficiencia. «Ella no entiende las comodidades modernas», añadía, como si yo fuera una anciana que se resistía al progreso por terquedad. La verdad era que yo entendía perfectamente las comodidades modernas. Sabía que existían lavaplatos, secadoras, hornos microondas y todos esos electrodomésticos que facilitaban la vida doméstica. Pero mi pensión de la fábrica apenas me alcanzaba para los gastos básicos y no iba a pedirle dinero a mi hijo para comprar aparatos que no consideraba esenciales. Lo que realmente me dolía era que Sebastián hubiera olvidado que esas tradiciones que ahora criticaba habían sido las que le permitieron salir adelante, que esa ropa tendida al sol había estado siempre impecable para que él fuera el niño mejor vestido de su clase, que esos platos lavados a mano habían estado siempre brillantes para servirle la comida, que lo alimentó durante 20 años. El año pasado, cuando cumplí 66 años, decidieron no celebrar mi cumpleaños porque era entre semana y había mucho trabajo. Fernanda me llamó por teléfono para felicitarme y de paso comentarme que habían tenido una semana muy ocupada con una fiesta de la empresa y una cena de aniversario de unos amigos. O sea, tenían tiempo para celebraciones que les importaban, pero no para el cumpleaños de la mujer que había dado la vida entera por uno de ellos. Ese día entendí que ya no era una prioridad en la vida de mi hijo, que me había convertido en una obligación molesta que había que soportar por convenciones sociales, que la mujer que había sacrificado su juventud, su salud y sus sueños para criarlo, había quedado relegada a un segundo plano detrás de una esposa que no perdía oportunidad de demostrarle que ella era más importante. Pero yo seguía aferrada a la esperanza de que todo cambiaría. Pensaba que tal vez, cuando tuvieran hijos, cuando Fernanda se convirtiera en madre, entendería lo que significa amar a un hijo por encima de todo y valoraría lo que yo había hecho por Sebastián. Imaginaba nietos corriendo por mi apartamento, llenando de risas estas paredes que cada vez escuchaban menos voces alegres. Entonces llegó este diciembre y yo decidí que esta Navidad sería diferente, que haría el esfuerzo más grande de toda mi vida para recuperar a mi hijo, para demostrarle que seguía siendo la misma mujer que lo había criado con amor, la misma cocinera que había alimentado sus sueños junto con su cuerpo. Gasté mis últimos ahorros en preparar la cena más espectacular de mi vida, convencida de que el amor se demuestra con hechos y que esos hechos terminarían por ablandar el corazón endurecido de mi primogénito. Ahora
Mientras les cuento esta historia que ustedes van a escuchar completa, sé que ustedes se preguntarán cómo una madre puede llegar al punto de permitir tanto desprecio. Tal vez piensen que fui demasiado permisiva, demasiado ciega, demasiado necesitada de amor, y puede que tengan razón. Ustedes que me están escuchando desde sus ciudades, desde sus propias historias familiares, desde sus propias experiencias de amor y desamor, díganme en los comentarios de qué país son, porque estoy segura de que esta historia que voy a relatarles puede suceder en cualquier familia de nuestra América Latina. Suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque aquí compartimos relatos reales de mujeres como yo, mujeres que han vivido, que han sufrido, que han aprendido a base de golpes lo que vale la dignidad humana. Lo que van a escuchar a continuación los va a estremecer, los va a hacer reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que nos aman, sobre cuánto dolor podemos causar sin darnos cuenta, sobre cómo el poder de una madre puede despertarse cuando menos se lo esperan aquellos que la han subestimado durante años. Esta historia cambió mi vida a los 67 años y estoy convencida de que después de escucharla completa, algo va a cambiar también en ustedes. Porque nadie está preparado para lo que pasó esa noche de Navidad, cuando mi hijo creyó que podía humillarme sin consecuencias. Nadie imaginaba de lo que era capaz esta abuela cuando finalmente se quitó la venda de los ojos y decidió defenderse. Las 2 semanas previas a esa Navidad maldita, me levanté cada día con la ilusión de una niña que espera la llegada de los Reyes Magos. Había decidido que esta sería la cena perfecta, la reconciliación definitiva con mi hijo, el momento en que Fernanda finalmente entendería que yo no era su enemiga, sino la mujer que había formado al hombre del que se había enamorado. El 10 de diciembre bajé muy temprano al mercado de Paloquemao, ese laberinto de olores y colores que conocía como la palma de mi mano después de 4 décadas comprando allí. Don Evaristo, el vendedor de pollos criollos, me apartó el mejor ejemplar que tenía, una gallina gorda y amarillenta que había crecido libre en las montañas de Boyacá, alimentada con maíz puro y hierbas silvestres. Doña Beatriz, me dijo guiñando el ojo, esta gallina va a quedar tan sabrosa que van a querer llevársela entera para sus casas. Yo me reí pensando que no sabía cuánta razón tenía, que efectivamente mi familia se llevaría mucho más de lo que imaginaba esa noche. Escogí personalmente cada verdura como si fuera una joya preciosa. Yucas blancas como perlas, papas sabaneras que olían a tierra húmeda, plátano verde tan firme que sonaba como madera al tocarlo, mazorcas tiernas que todavía conservaban algunas hojas verdes, cilantro tan fresco que perfumaba toda la bolsa, cebolla cabezona que me hizo llorar desde el puesto del vendedor. En la sección de especias, doña Carmen me preparó la mezcla secreta para el sancocho, comino tostado que ella misma molía, color que le daría ese tono dorado perfecto al caldo, ají dulce deshidratado, que aportaría el sabor sin el picante que no toleraba Sebastián desde niño. Mijita, me susurró, con estas especias hasta un sancocho de piedras quedaría delicioso. El dinero se me iba como agua entre los dedos, pero cada peso gastado me parecía una inversión en la felicidad familiar. Compré queso costeño legítimo para los buñuelos, de ese que se deshace en hebras largas y saladas cuando lo muerde uno. Aceite puro de palma para freír, no de esas mezclas baratas que dejan sabor rancio. Harina de maíz amarillo molida esa misma mañana, que todavía conservaba el aroma dulce del grano recién procesado. En la carnicería de don Ruperto, pedí huesos de cadera con mucha carne pegada, esos que sueltan todo el sabor durante horas de cocción lenta y que convierten cualquier caldo en un elixir dorado. El carnicero me los cortó con cuidado, envolvió cada pedazo en papel encerado para que no perdieran los jugos y me regaló un manojo de perejil liso porque para doña Beatriz siempre hay cortesía. De regreso a casa, subí los 8 pisos con las bolsas pesadas colgando de mis brazos, sintiendo cómo se me cortaba la respiración en el 5.º piso, pero negándome a usar el ascensor que últimamente hacía ruidos extraños. Cada escalón era un sacrificio más que estaba dispuesta a hacer por esa cena que cambiaría todo entre nosotros. Esa misma tarde, llamé a Sebastián para confirmar que vendría. Su voz sonó distante cuando contestó, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. «Hola, mamá. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas?» Ya no era «¿cómo estás?»,
Oh, todo bien. Ahora sus llamadas estaban catalogadas automáticamente como peticiones de favores. Solo quería saber si van a venir el 24 a cenar, le dije tratando de sonar casual, como si no fuera la pregunta más importante de mi diciembre. Hubo una pausa larga, demasiado larga para una respuesta que debería haber sido inmediata y entusiasta. Escuché murmullos de fondo, la voz de Fernanda diciendo algo que no pude distinguir. Sí, mamá, creo que sí podemos. Pero no podemos quedarnos muy tarde porque tenemos otros compromisos en Nochebuena, compromisos más importantes que cenar con la madre que le había dado la vida. Tragué saliva y fingí que esas palabras no me habían atravesado el pecho como dagas envenenadas. Perfecto, mi amor. Voy a preparar sancocho como cuando eras pequeño y buñuelos fresquitos como te gustan. Otra pausa. Ah, está bien, mamá. Nos vemos entonces. Y colgó sin despedirse, sin preguntar si necesitaba algo, sin un te quiero, que antes siempre terminaba nuestras conversaciones telefónicas. Me quedé con el teléfono en la mano varios minutos, repitiendo mentalmente esa conversación tan fría, tan distante, tan diferente a las navidades de antes cuando él mismo me llamaba preguntando qué iba a cocinar, sugiriendo postres, contándome con emoción los planes familiares. Pero sacudí la cabeza para espantar esos pensamientos negativos. Él vendría, eso era lo importante. Todo lo demás se arreglaría cuando probara mi comida y recordara cuánto lo amaba. Los días siguientes los dediqué completamente a los preparativos. Saqué del armario el mantel bordado que había hecho durante mis noches de insomnio cuando Sebastián estaba en la universidad. Cada puntada de ese mantel representaba una hora de preocupación por sus exámenes. Cada flor bordada era una oración para que le fuera bien en la vida. Lo lavé a mano con jabón neutro. Lo planché con cuidado para que no se dañaran los hilos dorados. Lo extendí sobre la mesa del comedor donde brillaba como un tesoro. Pulí cada copa de cristal con un paño suave hasta que reflejaron la luz de la lámpara como diamantes. Esas copas me las había regalado mi suegra el día de mi matrimonio, diciéndome que las usara solo en las ocasiones más especiales de mi vida. Durante años habían permanecido guardadas en la vitrina, esperando momentos que valieran la pena. Esta noche, por fin había llegado ese momento. Bajé del closet la vajilla de porcelana blanca con pequeñas flores azules que había comprado a plazos cuando Sebastián se graduó del colegio. Cada plato me había costado 3 días de almuerzo, pero quería tener algo elegante para las celebraciones familiares importantes. La lavé pieza por pieza, verificando que no tuviera ni una sola mancha, que brillara como recién salida de la tienda. El 20 de diciembre comencé con la preparación del pollo. Lo desplumé completamente, quité cada cañoncito con pinzas de depilar, porque sabía que Fernanda era muy delicada con esas cosas. Lo lavé por dentro y por fuera con limón y sal. Lo dejé escurrir en un colador durante horas para que quedara bien seco y sin olores extraños. Esa noche preparé el adobo secreto que había aprendido de mi abuela paterna, que había llegado de Santander con una maleta llena de recetas ancestrales y el conocimiento de cómo transformar ingredientes simples en manjares memorables. Machaqué ajos frescos en el mortero de piedra hasta convertirlos en pasta, mezclé comino con sal marina gruesa, agregué pimienta negra recién molida y unas gotas de vinagre blanco. Unté el pollo completo con esa mezcla, masajeando cada centímetro de carne para que los sabores penetraran hasta los huesos. Lo envolvé en papel aluminio y lo dejé marinando en la nevera durante 2 días, volteándolo cada mañana y cada noche para que se impregnara uniformemente de todos los condimentos. El 22 comencé con las verduras. Pelé cada papa con cuidado, cortándolas en pedazos exactamente iguales para que se cocinaran de manera pareja. La yuca la raspé hasta dejarla blanca como nieve, verificando que no tuviera vetas oscuras que pudieran amargar el caldo. El plátano verde lo pelé con un cuchillo bien afilado, cortándolo en rodajas gruesas que absorberían el sabor del sancocho sin deshacerse. Preparé un sofrito como Dios manda, con cebolla blanca picadita finamente hasta que quedó transparente como cristal. Agregué tomate maduro sin cáscara ni semillas, cocinándolo hasta que se convirtió en una pasta roja y aromática que perfumó toda la cocina.
El cilantro lo piqué justo antes de agregarlo para que conservara su color verde intenso y su aroma fresco. La noche del 23 no pude dormir de la emoción. Me levanté varias veces a revisar que todo estuviera en orden, que no me hubiera olvidado de nada importante. Verifiqué que las velas aromáticas funcionaran bien, que las servilletas de tela estuvieran perfectamente dobladas, que cada elemento de la mesa estuviera en su lugar exacto. A las 5 de la mañana del 24 de diciembre me levanté definitivamente. Era el día más importante de mi año, tal vez de los últimos años de mi vida. Puse el pollo a cocinar en la olla más grande que tenía, esa que había comprado cuando Sebastián era adolescente y traía amigos a almorzar los fines de semana. El agua comenzó a borbotear suavemente, llevándose los primeros aromas de ajo y comino por toda la casa. Mientras el pollo se cocinaba, preparé la masa para los buñuelos, calenté la leche hasta que comenzó a humear sin llegar a hervir, agregué el queso costeño rallado fino y revolví hasta que se derritió completamente, formando una mezcla dorada y cremosa. La harina de maíz la agregué poco a poco, batiendo constantemente para evitar grumos, hasta lograr una masa lisa y brillante que se despegaba limpiamente de la cuchara de madera. Los huevos los batí uno por uno, incorporándolos lentamente a la masa, mientras seguía revolviendo en círculos perfectos. Una pizca de sal, una cucharadita de azúcar para realzar el sabor del queso, unas gotas de esencia de anís que le darían ese toque especial que recordaba las navidades de mi infancia en casa de mis padres. El aceite lo puse a calentar en una sartén honda, probando la temperatura con una bolita pequeña de masa que debía dorarse uniformemente sin quemarse. Cuando estuvo en el punto exacto, comencé a freír los buñuelos uno por uno, formando pequeñas esferas doradas que inflaron como globitos y flotaron en el aceite hirviendo hasta adquirir ese color café con leche perfecto que caracteriza a los buenos buñuelos. Cada buñuelo que sacaba del aceite lo ponía a escurrir en papel absorbente, pero no podía evitar probar uno de vez en cuando para verificar que la textura fuera la correcta, crujiente por fuera, esponjoso y cremoso por dentro, con el sabor equilibrado entre lo salado del queso y lo dulce de la masa. A las 10 de la mañana, cuando todo el barrio ya estaba despierto y las campanas de la catedral comenzaron a tocar anunciando la víspera navideña, agregué las verduras al sancocho. Primero la yuca, que necesitaba más tiempo de cocción, después las papas, que se ablandarían gradualmente sin deshacerse, por último, el plátano verde, que le daría consistencia al caldo sin opacarlo. El aroma que salía de la cocina era una sinfonía de olores que me transportaba a mi niñez, cuando mi madre preparaba el mismo sancocho en una casa humilde del barrio San Cristóbal, y toda la familia se reunía alrededor de la mesa de madera desvencijada a compartir no solo la comida sino las historias, las risas, los planes para el año que venía. Mientras el sancocho borboteaba lentamente, me dediqué a arreglar la casa hasta que brillara como un espejo. Pasé la aspiradora por cada rincón, aunque la casa ya estaba limpia. Limpié los vidrios de las ventanas hasta que quedaron transparentes como el aire. Arreglé las plantas del balcón, regué las matas de hierbas aromáticas que cultivaba en pequeñas macetas, acomodé los cojines del sofá como si fuera a llegar una revista de decoración. En el baño cambié las toallas por unas nuevas que tenía guardadas. Puse jabón perfumado en el dispensador. Dejé todo ordenado y presentable. En mi cuarto tendí la cama con las sábanas más bonitas, aunque sabía que nadie entraría allí. Era una manía que tenía desde siempre. Cuando esperaba visitas importantes, toda la casa tenía que estar perfecta, hasta los rincones que los invitados no verían. A las 2 de la tarde me bañé con cuidado, usando el champú caro que guardaba para ocasiones especiales. Me puse la crema humectante con olor a rosas que mi nieta me había regalado en mi último cumpleaños. Me cepillé el cabello hasta que quedó suave y brillante. Me maquillé ligeramente para verme más joven y saludable. Elegí mi vestido azul marino, ese que Sebastián me había dicho una vez que me hacía ver elegante. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, los únicos que conservaba de su pequeña colección de joyas. Un poco de perfume detrás de las orejas y en las muñecas, el mismo que usaba cuando Sebastián era pequeño y me decía que olía a mamá. A las 4
Comencé a poner la mesa definitivamente. Coloqué cada plato exactamente a la misma distancia del borde. Alineé los cubiertos con precisión militar. Doblé las servilletas en forma de flor como había aprendido viendo videos en el computador de la biblioteca del barrio. Las copas las ubiqué en la parte superior derecha de cada puesto, brillando bajo la luz de la lámpara del comedor. En el centro de la mesa puse un arreglo floral que había comprado esa mañana en el mercado de las flores de la avenida 19. Rosas rojas y blancas mezcladas con eucalipto, que le daban un toque navideño elegante sin ser demasiado recargado. A los lados ubiqué las velas aromáticas en candelabros de plata que había heredado de mi suegra, creando una iluminación cálida y romántica. El sancocho ya estaba en su punto perfecto, el caldo dorado y transparente, las verduras tiernas pero enteras, el pollo tan suave que se deshacía solo con mirarlo. Lo probé una última vez y suspiré de satisfacción. Estaba exactamente como me gustaba, como le gustaba a Sebastián cuando era niño, como debería gustarle a cualquier persona con buen paladar. Los buñuelos los mantuve calientes en el horno a temperatura baja, cubiertos con un paño húmedo para que no se secaran. El arroz blanco lo cociné al vapor hasta que cada grano quedó suelto y perfecto. Preparé una ensalada fresca de lechuga, tomate y cebolla, con un aderezo ligero de aceite de oliva y vinagre balsámico. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La mesa puesta como para una cena de gala, la comida en su punto óptimo, la casa reluciente y perfumada, y yo vestida como una anfitriona de revista esperando a los invitados más importantes de mi vida. Me senté en el sofá de la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando constantemente hacia la puerta y hacia el reloj de la pared. Las 7, las 8, las 9. Ninguna llamada, ningún timbre, ninguna señal de vida de mi hijo y mi nuera. Comencé a preocuparme, a imaginar accidentes de tráfico, problemas de salud, emergencias laborales que los habían retenido. Marqué el número de Sebastián 3 veces, pero me salía directamente el buzón de voz. A las 9:30, cuando ya estaba considerando la posibilidad de que no vinieran, escuché el timbre del interfono. Mi corazón se disparó como un tambor desenfrenado. Corrí a contestar con una sonrisa que me dolía en las mejillas de tanto fingir tranquilidad. ¿Sí?, pregunté con voz temblorosa. Mamá, somos nosotros. Perdón la demora. Tuvimos que pasar primero por casa de los papás de Fernanda. Por casa de los papás de Fernanda. Habían ido primero donde los otros abuelos, habían cenado primero con la otra familia, habían llegado a mi casa como segunda opción, como plato de segunda mesa. No hay problema, mi amor, suban que los estoy esperando. Los 15 minutos que tardaron en llegar al 8º piso me sirvieron para retocar mi maquillaje, verificar que todo estuviera en orden, encender las velas para crear el ambiente perfecto. Cuando escuché sus pasos en el pasillo, abrí la puerta con la sonrisa más grande y genuina que pude fabricar. ¡Feliz Navidad!, les dije extendiéndoles los brazos para abrazarlos. Sebastián me dio un abrazo rápido y protocolar, de esos que se dan por educación pero sin ganas. Fernanda apenas me rozó la mejilla con la suya, cuidando de no arrugar su peinado elaborado ni manchar su maquillaje perfecto. «Perdón la demora, mamá», dijo Sebastián, entrando sin quitarse los zapatos, sin fijarse en la mesa perfectamente puesta, sin comentar el aroma delicioso que impregnaba todo el apartamento. Es que los papás de Fernanda querían que cenáramos allá primero. Yo era el segundo plato, la obligación que había que cumplir después de atender a los que realmente importaban. Tragué esa revelación como se traga una medicina amarga y mantuve la sonrisa pegada en la cara como una máscara que no podía quitarme. No se preocupen. Lo importante es que ya están aquí. Vengan, siéntense que está todo listo. Y fue así como comenzó la noche que cambiaría mi vida para siempre. La noche en que descubriría hasta dónde puede llegar el desprecio de un hijo hacia la madre que lo parió y hasta dónde puede llegar la venganza de una madre cuando finalmente abre los ojos. Cuando los guié hacia el comedor, esperaba ver en sus rostros algo parecido a la admiración, al reconocimiento del esfuerzo que había puesto en cada detalle. Pero Sebastián apenas echó un vistazo distraído a la mesa mientras revisaba su teléfono móvil, y Fernanda se limitó a sentarse con esa elegancia estudiada de quien está acostumbrada a mesas mucho más lujosas que la mía.
Ay, suegra, se esmeró bastante, comentó Fernanda con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mientras se acomodaba en la silla, arrastrándola contra el piso, con un chirrido que me puso los nervios de punta. Era la clase de comentario que técnicamente sonaba como un halago, pero que llevaba implícita una crítica, como si esmerarse fuera algo excesivo, algo que delataba mi desesperación por impresionarlos. Sebastián se sentó pesadamente, como si el acto de estar allí le demandara un esfuerzo sobrehumano. Ni siquiera guardó el teléfono. Lo dejó boca abajo sobre la mesa, junto a su plato, como una advertencia silenciosa de que estaba esperando llamadas más importantes que nuestra conversación familiar. ¿Quieren que sirva ya el sancocho?, pregunté con esa voz artificialmente alegre que una desarrolla cuando trata de disimular la ansiedad. Está en el punto perfecto, bien calientito y con todo el sabor concentrado. Dale, mamá, respondió Sebastián sin levantar la vista del dispositivo que acababa de volver a encender. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, escribiendo mensajes que claramente consideraba más urgentes que prestarle atención a la mujer que había pasado días preparando esa cena. Me dirigí a la cocina con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que se me notara en la voz. Este era el momento de la verdad, cuando toda mi preparación, todo mi amor maternal convertido en sabores, sería puesto a prueba. Destapé la olla grande y el vapor aromático me golpeó la cara como un abrazo tibio. El caldo había adquirido ese color dorado perfecto que solo se logra después de horas de cocción lenta, y las verduras flotaban enteras pero tiernas, conservando sus formas pero impregnadas del sabor del pollo y las especias. Serví 3 platos hondos con la precisión de una chef profesional. Primero una base generosa de arroz blanco, esponjoso y suelto como nubes. Encima coloqué un pedazo grande de pollo que se deshacía solo con el peso del cucharón, junto con papa sabanera, yuca blanca, plátano verde y mazorca tierna. Por último, bañé todo con el caldo dorado, verificando que cada porción tuviera la proporción perfecta de sólidos y líquido. Cuando regresé al comedor con el primer plato, Fernanda estaba inspeccionando una de mis copas de cristal contra la luz, como si buscara imperfecciones. La depositó en la mesa con un gesto apenas perceptible de desaprobación, como quien maneja algo que no cumple con sus estándares de calidad. «Aquí tienen», anuncié, colocando el plato humeante frente a Sebastián. «Sancocho de gallina criolla, como cuando eras pequeño y te lo comías hasta raspar el plato». Él levantó la vista del teléfono apenas lo suficiente para mirar el plato, asintió mecánicamente y volvió a sumergirse en su mundo digital. Ni un gracias, ni un se ve delicioso, ni siquiera un gesto de reconocimiento hacia el trabajo que tenía frente a él. Serví el segundo plato para Fernanda, quien observó la comida con la misma expresión que pondría un crítico gastronómico evaluando un restaurante de dudosa reputación. Tomó la cuchara como si pesara 10 kilos y removió suavemente el caldo, haciendo que los aromas se elevaran hacia su nariz. «Huele fuerte», comentó, y esas 2 palabras bastaron para que mi estómago se contrajera. Fuerte, no delicioso, no apetitoso, no casero, fuerte como si fuera un defecto, como si los olores concentrados de hierbas y especias que yo consideraba una virtud fueran en realidad algo ofensivo para su delicado olfato. Me serví mi propio plato con las manos ligeramente temblorosas y me senté en mi lugar habitual, desde donde podía observar cada reacción de mis invitados. Sebastián había comenzado a comer de forma automática, llevándose cucharadas a la boca mientras mantenía los ojos fijos en la pantalla del móvil. Fernanda picoteaba microscópicas porciones con la delicadeza de un pájaro enfermo. «¿Cómo está?», pregunté después de unos minutos de silencio pesado, roto solo por el ruido de las cucharas contra la loza y el ocasional pitido del teléfono de mi hijo. «Está diferente», respondió Fernanda después de una pausa calculada. «Diferente», otra palabra aparentemente neutra que sonaba como una sentencia. «¿Diferente a qué?», me pregunté en silencio. ¿Diferente a la comida de restaurantes caros? ¿Diferente a lo que preparaba la madre de ella? ¿Diferente a lo que consideraba aceptable para su paladar refinado? Sebastián masticó lentamente un pedazo de pollo, como si estuviera analizando cada fibra, cada condimento, cada segundo de cocción. Su expresión era la de alguien que está llegando a conclusiones desagradables, pero que todavía no las expresa en voz alta.
¿Diferente en qué sentido? Insistí, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. No sé, más salado de lo que recordaba, dijo Sebastián finalmente, sin levantar la vista del plato. Y el pollo está un poco seco. Seco. El pollo que había marinado durante 2 días, que había cocinado a fuego lento durante horas hasta que se deshacía solo con tocarlo. Probé mi propia porción y estaba jugoso, tierno, perfectamente condimentado. Ellos estaban mintiendo, inventando defectos para justificar su disgusto, para tener excusas que contar después cuando alguien les preguntara cómo había estado la cena en casa de la mamá. Tal vez mis papilas gustativas han cambiado, agregó Fernanda con esa falsa consideración que usaba para disfrazar sus críticas. Uno se acostumbra a sabores más sutiles. Ahora resultaba que mi sazón casero, aprendido de generaciones de mujeres que sabían cocinar de verdad, era tosco comparado con la sofisticación culinaria que ella había desarrollado frecuentando restaurantes de moda. Mis 40 años de experiencia en la cocina quedaban reducidos a la categoría de no sutil. Seguimos comiendo en un silencio cada vez más tenso. Yo masticaba automáticamente, sin saborear ya la comida que tanto trabajo me había costado preparar. Cada bocado se me hacía un nudo en la garganta, pero continuaba llevándome la cuchara a la boca por puro reflejo, por mantener la apariencia de normalidad, mientras por dentro se desataba una tormenta después de emociones contradictorias. ¿Cómo les fue en casa de los papás de Fernanda?, pregunté tratando de cambiar el tema hacia algo que tal vez generara una conversación más amable. Los ojos de Fernanda se iluminaron inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta para poder contarnos sobre una experiencia infinitamente superior a la nuestra. ¡Ay, súper bien! Mi mamá preparó pavo relleno con salsa de arándanos, ensalada de quinua con frutos secos y de postre tiramisú casero. Todo quedó espectacular. Cada plato que mencionaba sonaba como una bofetada. Pavo relleno versus mi gallina criolla. Quinua con frutos secos versus mi arroz blanco. Tiramisú versus mis buñuelos tradicionales. Era una comparación implícita, pero devastadora entre lo moderno y lo anticuado, entre lo sofisticado y lo ordinario, entre la suegra buena y la suegra mediocre. ¡Qué rico!, logré murmurar sintiendo cómo se me secaba la boca. Seguramente estaba delicioso. Sí, mi mamá tiene muy buen gusto para cocinar, continuó Fernanda, regodeándose en cada palabra, como si fueran perlas que estuviera repartiendo. Ella estudió cocina internacional cuando era joven, entonces sabe combinar sabores de una manera muy elegante. Estudió cocina internacional, elegante, más dagas envenenadas clavándose en mi autoestima. Yo había aprendido a cocinar por necesidad, por amor, por supervivencia. Había desarrollado mis habilidades alimentando a mi familia con recursos limitados, transformando ingredientes baratos en comidas nutritivas y sabrosas. Pero eso, aparentemente, no tenía valor alguno comparado con la educación culinaria formal de la señora de sociedad que había criado a Fernanda. Sebastián asintió con entusiasmo por primera vez en toda la noche. Es verdad, la señora Patricia cocina increíble y además presenta todo tan bonito, con esas decoraciones que hace en los platos. Decoraciones en los platos. Presentación bonita. Ahora entendía que mi sancocho servido en platos hondos, por más sabroso que estuviera, lucía rústico y poco refinado comparado con las creaciones artísticas de la otra abuela. Mis manos callosas no sabían hacer decoraciones con salsas ni arreglos florales comestibles. Solo sabían cocinar con el corazón. ¿Y vinieron solo ustedes o había más familia?, pregunté, masoquista como soy, necesitando escuchar más detalles de esa reunión perfecta que había tenido lugar antes de que vinieran a cumplir conmigo. No, estaban los hermanos de Fernanda con sus esposos e hijos, respondió Sebastián. Fue muy divertido. Los niños estaban felices, todos conversando, riendo. Un ambiente muy agradable, a diferencia de este ambiente tenso y forzado en el que estábamos ahora. Ellos habían disfrutado genuinamente de la primera cena, habían reído y conversado con naturalidad, habían sido felices allá, y ahora estaban aquí conmigo, cumpliendo con el trámite tedioso de visitar a la abuela incómoda, contando los minutos para poder irse. Los niños se portaron súper bien, agregó Fernanda. Comieron de todo sin quejarse, hasta repetición pidieron. Los niños comieron de todo,
sin quejarse. Pidieron repetición. Cada detalle era un recordatorio de lo que no estaba pasando en mi mesa, donde los adultos apenas probaban la comida y encontraban defectos en cada bocado. En ese momento, Sebastián hizo algo que me heló la sangre. Apartó su plato, todavía medio lleno, y lo empujó ligeramente hacia el centro de la mesa, como quien rechaza algo desagradable. «Ya no puedo más, mamá. Está muy pesado para esta hora. Muy pesado». Mi comida tradicional, preparada con amor y dedicación, era demasiado pesada para su estómago refinado, que acababa de procesarse un pavo relleno con todos los acompañamientos gourmet. La comida que había alimentado su infancia ahora le resultaba indigerible. Fernanda siguió su ejemplo, dejando la cuchara en el plato con un suspiro teatral. «Es que ya cenamos bastante allá, suegra. Usted sabe cómo es. Cuando uno come mucho en el día, después no tiene espacio para más. No tiene espacio para más. Para más de lo que yo ofrecía, claro. Habían tenido espacio suficiente para todo lo que les sirvieron en la otra casa. Habían comido hasta llenarse de esa comida elegante y sofisticada. Pero para mi sancocho, para mis buñuelos, para mi amor convertido en sabores, no quedaba espacio en sus estómagos satisfechos. «Pero prueben al menos los buñuelos, mandí», supliqué, levantándome para ir a buscar la bandeja que tenía lista en la cocina. «Los hice fresquitos esta mañana con la receta de mi abuela». Cuando regresé con los buñuelos dorados y humeantes, encontré a Sebastián y Fernanda intercambiando una mirada que me partió el corazón. Era una de esas miradas cómplices entre esposos, cargada de significado, una comunicación silenciosa que me excluía completamente. Una mirada que decía: «Ya aguantamos bastante, ¿cuándo nos podemos ir?» «Ay, se ven ricos», mintió Fernanda, tomando uno de los buñuelos y mordiéndolo con la misma expresión de quien prueba algo que sospecha que le va a hacer daño. Masticó lentamente, como si estuviera identificando cada ingrediente para poder criticarlo después. «Están un poco duros», declaró después de tragar con dificultad. ¿Será que el aceite estaba muy caliente cuando los frió? «¿Duros?» Mis buñuelos, esponjosos y cremosos por dentro, crujientes por fuera, perfectamente dorados, estaban duros según el veredicto de su paladar experto. Los mismos buñuelos que había perfeccionado durante décadas de práctica, que habían sido el postre favorito de Sebastián durante toda su infancia, ahora eran rechazados como un experimento fallido. Sebastián ni siquiera se molestó en probar uno. «Es que ya estoy muy lleno, mamá. No me cabe nada más. Muy lleno de la comida de la otra casa. Muy satisfecho con los sabores refinados que había degustado antes de venir aquí a fingir que disfrutaba de mi compañía». Fue en ese momento cuando algo se quebró dentro de mí. Llevaba 2 horas observando cómo despreciaban cada uno de mis esfuerzos, cómo comparaban mi mesa con otras mesas más elegantes, cómo rechazaban la comida que había preparado con tanto amor como si fuera basura que alguien les hubiera impuesto comer. «¿Saben qué?», dije dejando la bandeja de buñuelos en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Ustedes vinieron aquí ya llenos, ya satisfechos, ya felices por haber cenado en un lugar mejor. Vinieron a cumplir conmigo, no a disfrutar conmigo». Sebastián levantó finalmente la vista del teléfono, con esa expresión de fastidio que ponen los hijos cuando las madres se ponen dramáticas. «Mamá, ¿qué te pasa? Estamos cenando tranquilos». «Tranquilos tú y ella», respondí sintiendo cómo me temblaba la voz. «Yo llevo 2 horas viendo cómo critican cada cosa que les sirvo, cómo suspiran de aburrimiento, cómo esperan que esto termine para poder irse». Fernanda adoptó esa voz condescendiente que usan las personas educadas cuando quieren calmar a alguien que consideran alterado. «Suegra, usted está malinterpretando las cosas. Nosotros agradecemos mucho que nos haya invitado. Agradecemos, como si fuera caridad, como si estar en mi casa, comer mi comida, pasar tiempo conmigo fuera un acto de generosidad de su parte hacia una pobre vieja necesitada de compañía». Sebastián se reclinó en su silla con esa actitud arrogante que había desarrollado desde que empezó a trabajar en la empresa de seguros, desde que se casó con esa mujer que lo había convencido de que provenía de un ambiente inferior. Me miró con una frialdad que nunca le había visto, como si estuviera evaluando a un empleado problemático que necesitaba ser puesto en su lugar. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo para siempre. «¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que nunca aceptas la realidad». Esas palabras me golpearon como una cachetada helada.
que nunca acepto la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de que había criado a un hijo que ahora me despreciaba. La realidad de que 40 años de sacrificios no valían nada para él. La realidad de que me había convertido en una carga molesta en su vida perfecta. ¿Cuál realidad, Sebastián? Le pregunté con una voz que sonaba extraña, incluso para mí, como si viniera de muy lejos. La realidad de que vine a este mundo solo para servirte. La realidad de que ahora que ya no me necesitas puedo desaparecer tranquilamente. Él se inclinó hacia adelante con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en sus reuniones de trabajo, como si estuviera a punto de explicarle a un subordinado algo muy obvio que se había negado a entender. La realidad de que ya no eres el centro de mi vida, mamá. La realidad de que tengo una esposa, responsabilidades, una vida social que tú no entiendes. Fernanda asintió vigorosamente, como si fuera la psicóloga familiar que por fin había encontrado el diagnóstico correcto. Es verdad, suegra. Usted vive como si Sebastián todavía fuera un niño que necesita que le resuelvan todo. Pero él ya es un hombre casado. Un hombre casado. Como si casarse automáticamente borrara todos los años que había dedicado a formarlo. Como si el amor maternal tuviera fecha de vencimiento que expiraba en el altar. Como si yo debiera aceptar que mi papel en su vida había terminado el día que otra mujer ocupó mi lugar en su corazón. Yo entiendo que tengas otras prioridades, respondí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que algo ardía en mi pecho. Pero eso no significa que tengas que tratarme como si fuera una extraña molesta. Sebastián soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿Extraña molesta? Mamá, tú eres la que se comporta de manera extraña. Preparas estas cenas gigantescas como si fuéramos 20 personas. Te ofendes si no comemos todo. Nos haces sentir culpables si no venimos cuando tú quieres. Te hago sentir culpable, repetí lentamente, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo, por quererte, por extrañarte, por desear pasar tiempo con mi único hijo. Pero es que es demasiado, explotó, tirando la servilleta sobre la mesa con violencia. Es demasiada atención, demasiado control, demasiada intensidad. No podemos vivir sintiéndonos obligados a complacerte todo el tiempo. Fernanda aprovechó la oportunidad para clavar su daga personal. Suegra, usted llama todos los días preguntando qué estamos haciendo, dónde estamos, cuándo vamos a venir. Eso no es normal para una pareja joven. Todos los días. Yo llamaba porque me preocupaba por él, porque quería saber si estaba bien, si era feliz, si necesitaba algo. Pero para ellos esas llamadas eran acoso, invasión de privacidad, el comportamiento obsesivo de una madre que no sabía cuándo retirarse a un segundo plano. Yo solo quiero saber de ustedes, murmuré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Solo quiero que sepan que los amo. ¿Y crees que asfixiándonos vas a lograr que te queramos más?, preguntó Sebastián, con una crueldad que no le conocía. ¿Crees que haciéndonos sentir culpables cada vez que no podemos venir, vas a conseguir que seamos más cariñosos contigo? Asfixiándolos. Mis demostraciones de amor eran asfixia para ellos. Mi necesidad de mantener el contacto familiar era una forma de chantaje emocional. Todo lo que yo interpretaba como cariño normal entre madre e hijo, ellos lo veían como manipulación desesperada. Sebastián, dije con la voz temblorosa, yo te parí, te crié, sacrifiqué toda mi juventud por darte una buena educación. Eso no cuenta para nada. Sus ojos se endurecieron hasta volverse 2 piedras frías. Por favor, mamá, no empieces otra vez con el mismo disco. Sí, tú hiciste sacrificios, sí, trabajaste duro, pero eso fue tu decisión. Yo no te pedí que hicieras eso. Pac, yo no te pedí que hicieras eso. Las palabras me atravesaron como balas. Según él, todos mis años de trabajo en la fábrica, todas las noches sin dormir cuando estaba enfermo, todas las comidas que me salté para que él comiera bien, todo eso había sido mi capricho personal, no mi deber de madre. ¿Mi decisión? Repetí incrédula. Criar a mi hijo fue mi decisión egoísta. Fernanda se metió en la conversación con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar razonable, mientras decía barbaridades. Lo que Sebastián quiere decir, suegra, es que usted no puede usar esos sacrificios para hacernos sentir en deuda eterna. Eso no es justo. En deuda eterna. Ellos creían que yo usaba mi pasado de sacrificios como una forma de chantaje, que cada vez que recordaba lo que había hecho por él,
Estaba cobrando favores, exigiendo gratitud a cambio de cariño. Yo nunca les he pedido nada a cambio, protesté. Solo quiero que me traten con respeto, que valoren el tiempo que pasamos juntos. Sebastián se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como una fiera enjaulada. Este es el problema, mamá, que tú no pides directamente, pero lo exiges con tu actitud, con esa cara de víctima que pones cuando no hacemos lo que esperas. Cara de víctima. Mi tristeza cuando ellos me rechazaban era manipulación. Mi dolor cuando me trataban con frialdad era teatro. Mi soledad cuando no venían a visitarme era un show para hacerlos sentir culpables. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté desesperada. ¿Que finja que no me importa si me ven o no? ¿Que actúe como si me diera igual pasar las fiestas sola? Él se dio vuelta desde la ventana y me miró con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era desprecio puro, asco, como si fuera algo repugnante que acabara de descubrir en el piso de su casa. Lo que quiero es que entiendas que ya no eres lo más importante en mi vida, que tengo una esposa, que quiero formar mi propia familia, que no puedo seguir siendo tu bebé para siempre, su propia familia, como si yo no fuera su familia, como si los lazos de sangre fueran menos importantes que los lazos legales del matrimonio, como si 35 años de historia compartida pesaran menos que 5 años de convivencia con esa mujer. Sebastián, intenté una vez más, yo entiendo que Fernanda sea tu prioridad ahora, pero eso no significa que yo tenga que desaparecer de tu vida. Puede haber espacio para todos. Fernanda soltó una risita sarcástica. ¿Espacio para todos? Suegra, usted no entiende lo que es espacio. Usted quiere estar en todo, opinar sobre todo, enterarse de todo. Eso no es espacio, es invasión. ¿Enterarme de todo? ¿Invasión? Repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar a la tristeza en mi pecho. ¿Es invasión preguntarle a mi hijo cómo le fue en el trabajo? ¿Es invasión invitarlos a cenar? Sebastián regresó a la mesa y se sentó con esa calma forzada que adoptan las personas cuando están a punto de decir algo definitivo, algo que va a cambiar las reglas del juego para siempre. Mamá, dijo con voz pausada, creo que es hora de que tengas esta conversación. Fernanda y yo hemos estado hablando y pensamos que sería bueno que expandieras tu círculo social, expandiera mi círculo social. Palabras en clave para búscate otros amigos porque ya no queremos lidiar contigo. Una forma educada de decirme que buscara otras personas a quien molestar con mi necesidad de afecto. ¿Mi círculo social?, pregunté. Sebastián, yo tengo 67 años. Mis amigos han muerto o están enfermos. Mi familia eres tú. Y ese es precisamente el problema, gritó perdiendo finalmente la compostura. Que nosotros somos tu única fuente de entretenimiento, que dependes completamente de nosotros para sentirte útil y querida. Fernanda aplaudió silenciosamente, como si su marido acabara de decir algo muy inteligente. Exacto. Suegra, usted necesita hobbies, actividades, tal vez un grupo de amigas de su edad. No puede esperar que seamos nosotros quienes le demos sentido a su vida. Hobbies, actividades. Como si el amor maternal fuera un pasatiempo que se podía reemplazar con clases de tejido o tardes de bingo. Como si la necesidad de estar cerca de mi hijo fuera comparable al gusto por la jardinería o el bordado. Mi sentido de vida durante 40 años fue criarte, le dije mirándolo directamente a los ojos. Perdóname si no he aprendido todavía a vivir sin ti, pero tienes que aprender, volvió a explotar. Tienes que entender que yo ya no soy tu bebé, que tengo mi propia vida, mis propios problemas. No puedo seguir siendo responsable de tu felicidad, responsable de mi felicidad, como si amarlo fuera una carga que yo le hubiera impuesto injustamente, como si el vínculo entre madre e hijo fuera una obligación molesta de la que él quería liberarse. En ese momento, algo muy profundo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza o decepción, era la comprensión súbita de que había criado a alguien que me consideraba un estorbo, que había dedicado mi vida a formar a un ser humano que me veía como un obstáculo para su felicidad. Está bien, dije con una calma que me sorprendió. Entiendo, ya no soy bienvenida en tu vida. Ya no quieres que forme parte de tu mundo. Mensaje recibido. Sebastián pareció aliviado de que finalmente hubiera captado el punto. No es que no seas bienvenida, mamá. Es que necesitas encontrar tu propio lugar en el mundo independiente de nosotros. Mi propio lugar, repetí, a los 67 años.
después de haber vivido toda mi vida para ti. Fernanda consideró que era el momento perfecto para agregar su granito de arena. Suegra, mire el ejemplo de mi mamá. Ella tiene sus amigas, sus viajes, sus cursos de cocina, su club de lectura. Nunca está esperando que nosotros la llamemos porque tiene su propia vida. Su propia vida. La vida que yo nunca pude construir, porque cada peso que ganaba, cada minuto libre que tenía, cada decisión que tomaba, estaba orientada hacia el bienestar de mi hijo. La vida independiente que nunca desarrollé, porque mi mundo entero giraba alrededor de verlo crecer, estudiar, triunfar. La mamá de Fernanda tuvo esposo hasta hace poco, le recordé. Tuvo compañía, apoyo, alguien con quien compartir las responsabilidades. Yo crié sola, yo trabajé sola, yo envejecí sola. Y por eso mismo, gritó Sebastián, como si hubiera encontrado la prueba definitiva de su argumento. Por eso te aferras tanto a nosotros, porque no tienes nada más en tu vida, porque no tengo nada más en mi vida. La acusación final, la sentencia definitiva. Yo era culpable de haber puesto todos mis huevos en una sola canasta, de haber apostado todo mi amor y mi energía a un hijo que ahora me reprochaba no tener otras opciones. Sebastián, dije levantándome lentamente de mi silla, ¿sabes cuál es la diferencia entre tu suegra y yo? ¿Cuál?, preguntó con fastidio. Que ella tuvo la suerte de criar a hijos que la valoran. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sebastián me miró como si le hubiera dado una cachetada, y por un momento pensé que tal vez mis palabras lo habían hecho reflexionar, que tal vez había logrado llegar a algún rincón de su corazón donde todavía quedaba algo del niño que me adoraba. Pero entonces se puso de pie, caminó hasta donde estaba la botella de vino que había servido con la cena y se sirvió una copa llena hasta el borde. La levantó lentamente, mirándome con una expresión que jamás había visto en su rostro. ¿Sabes qué, mamá?, dijo con voz peligrosamente calmada. Tienes razón, la mamá de Fernanda tuvo suerte, pero no por las razones que tú piensas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Sebastián balanceó la copa de vino como si estuviera haciendo un brindis macabro. Tuvo suerte porque nunca tuvo que lidiar con una madre como tú. Y entonces, sin previo aviso, sin una última oportunidad de retractarse o explicarse, mi hijo me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Esta comida está horrible, rugió Sebastián, alzando la copa de vino como si fuera un arma. Ve a la cocina y prepárala mejor. Y entonces sucedió lo impensable. Mi hijo, la criatura que había llevado en mi vientre durante 9 meses, que había alimentado con mi propia leche, que había cuidado durante cada enfermedad de su infancia, me arrojó el contenido completo de la copa directamente a la cara. El vino tinto me golpeó como una bofetada helada. El líquido se esparció por mi rostro, se metió en mis ojos haciéndome arder, se deslizó por mis mejillas hasta gotear sobre mi vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para verme presentable ante ellos. El olor dulce del alcohol se mezcló con el sabor salado de las lágrimas que comenzaron a brotar sin control. Por un momento, el tiempo se detuvo. Los tres nos quedamos inmóviles como en una fotografía macabra. Yo empapada y temblando, Sebastián con la copa vacía en la mano y una expresión de satisfacción salvaje en el rostro, Fernanda con los ojos brillantes de malicia y una sonrisa que delataba el placer que le producía mi humillación. Entonces ella rompió el silencio con una carcajada que resonó por todo el apartamento como el graznido de un buitre. ¡Ay, Dios mío!, gritó entre risas, aplaudiendo como si hubiera presenciado la mejor función de teatro de su vida. Quedó perfecta, como esas actrices dramáticas de las telenovelas viejas. Sus aplausos resonaban en mis oídos mientras el vino continuaba goteando de mi barbilla hacia el piso de baldosas que había fregado esa misma mañana. Cada gota que caía parecía llevarse un pedazo de mi alma, de mi dignidad, de la ilusión que había mantenido durante años sobre lo que significaba ser madre. Sebastián dejó caer la copa vacía sobre la mesa con un ruido seco que me sobresaltó. Me miró de arriba abajo, evaluando su obra como un artista contempla su creación, y agregó con voz fría: «Ahora sí entiendes cuál es tu lugar en esta casa, ¿verdad? Mi lugar. Según mi propio hijo,
Mi lugar era ser humillada, agredida, tratada peor que como trataría a un enemigo en la calle. Mi lugar era aceptar cualquier maltrato porque había cometido el error imperdonable de amarlo más que a mi propia vida. Traté de limpiarme la cara con las manos temblorosas, pero el vino se había extendido por toda mi piel, manchando incluso mis brazos y el escote del vestido. Me sentía pegajosa, sucia, marcada por la violencia de su gesto, pero más que la humillación física, lo que me destrozó por dentro fue la comprensión súbita de que mi hijo me odiaba. No era indiferencia, no era frialdad generacional, no era el distanciamiento natural de un hombre casado. Era odio puro y simple. Sebastián, murmuré con voz quebrada, soy tu madre. Eres una vieja amargada que no sabe cuándo retirarse, me respondió sin pestañear. Eres un estorbo en mi vida, un lastre del que me cansé de cargar hace mucho tiempo. Fernanda asintió vigorosamente, claramente emocionada de que su marido hubiera por fin expresado lo que ella llevaba años pensando. Es verdad, suegra. Usted vive en el pasado, aferrada a un hijo que ya creció y que tiene derecho a ser feliz sin su presencia constante. Sin mi presencia constante, como si amar a mi hijo fuera un acto de egoísmo, como si querer formar parte de su vida fuera una intrusión inadmisible en su derecho a la felicidad. Me quedé allí parada, chorreando vino como una estatua rota, mientras ellos recogían sus pertenencias con la prisa de quien acaba de completar una tarea desagradable pero necesaria. Sebastián guardó su teléfono en el bolsillo. Fernanda se retocó el maquillaje en el pequeño espejo de su cartera, ambos actuando como si acabaran de asistir a una reunión de trabajo rutinaria. Nos vamos, anunció Sebastián dirigiéndose hacia la puerta. Y la próxima vez que nos invites, piénsalo 2 veces. No todos tenemos tiempo para estos dramas. Que mejore esa actitud, suegra, agregó Fernanda con falsa dulzura. A su edad ya debería haber aprendido a comportarse como una adulta. Los escuché caminar hacia la puerta. Escuché el ruido de la cerradura, escuché sus voces alejándose por el pasillo, mientras comentaban algo que no pude distinguir, pero que claramente los divertía. Y entonces me quedé completamente sola en mi apartamento que olía a sancocho, a vino derramado y a sueños destrozados. Permanecí inmóvil durante varios minutos, como si moverme fuera a hacer real lo que acababa de suceder. El vino comenzó a secarse en mi piel, creando una película pegajosa que me hacía sentir sucia por dentro y por fuera. Gotas rojas habían caído sobre la mesa perfectamente arreglada, manchando el mantel bordado que había hecho con tanto amor. Cuando finalmente logré moverme, caminé como una sonámbula hacia el baño. Mi reflejo en el espejo me mostró a una mujer irreconocible, cabello pegado al cráneo, maquillaje corrido formando surcos oscuros en las mejillas, vestido arruinado. Pero lo más terrible no era mi apariencia física, era la expresión de mis ojos, vacía, derrotada, como si hubiera muerto por dentro. Me quité la ropa manchada con movimientos mecánicos, como una muñeca a la que manipulan desde afuera. El vestido azul que había elegido con tanta ilusión fue a parar al cesto de la ropa sucia, probablemente arruinado para siempre. Me metí bajo la ducha y dejé que el agua caliente me lavara el vino del cuerpo, aunque sabía que había manchas que ningún jabón podría quitar. Mientras el agua corría por mi espalda, comencé a llorar. No eran lágrimas discretas de tristeza, sino sollozos profundos que salían desde un lugar muy adentro, como si todo el dolor acumulado de años estuviera brotando de una vez. Lloré por la madre ingenua que había creído que el amor incondicional era suficiente. Lloré por los años perdidos tratando de conquistar el cariño de alguien que me despreciaba. Lloré por la mujer que había sacrificado todo por un hijo que la consideraba basura. Pero en algún momento de esa ducha interminable, algo cambió. Entre las lágrimas y el vapor, comenzó a crecer una sensación diferente. No era tristeza ni autocompasión, era algo más oscuro, más poderoso. Era rabia, rabia de haber permitido que me trataran así, rabia de haber sido tan ciega, tan sumisa, tan patéticamente necesitada de amor, rabia de haber criado a un monstruo que era capaz de agredirme físicamente en mi propia casa, rabia de haber desperdiciado mi vida entera en alguien que no valía ni las uñas de mis pies. Salí de la ducha con esa rabia creciendo dentro de mí como un incendio.
Me puse mi bata más cómoda, me sequé el cabello sin cuidado y caminé descalza hacia la sala donde todo había sucedido. Las manchas de vino en el piso parecían sangre seca. Los platos abandonados en la mesa contaban la historia de una cena que había comenzado con esperanza y terminado con violencia. Pero en lugar de ponerme a limpiar como siempre hacía, me senté en mi sillón favorito y comencé a pensar. Por primera vez en décadas, no pensé en cómo arreglar la situación, en cómo recuperar el amor de mi hijo, en qué había hecho mal para merecer ese trato. Pensé en mí, en lo que yo quería, en lo que yo merecía, en lo que iba a hacer al respecto. Fui hasta mi cuarto y saqué del armario la caja donde guardaba todos mis documentos importantes: escritura de la casa, certificados de inversión, pólizas de seguros y, por último, mi testamento. Ese papel que había redactado años atrás, dejándole todo a Sebastián porque era mi único hijo hombre, porque era el que más había estudiado, porque creía que iba a cuidar de su hermana Esperanza cuando yo faltara. Leí cada línea de ese testamento como si fuera la primera vez. Dejó todos mis bienes a mi hijo Sebastián Morales. ¿Por qué? Porque tenía derecho, porque ser hombre le daba algún privilegio especial, porque haber estudiado una carrera universitaria lo convertía automáticamente en mejor persona que su hermana, Esperanza, mi hija que vivía en Medellín con su esposo Roberto y sus 2 niños. Esperanza que me llamaba todas las semanas solo para preguntarme cómo estaba, sin necesitar nada a cambio. Esperanza que venía a visitarme cada vez que podía, que se quedaba horas conversando conmigo, que traía a sus hijos para que conocieran a su abuela. Esperanza que nunca me había hecho sentir como una carga, que nunca había cuestionado mis sacrificios, que me trataba con el respeto que Sebastián había perdido hace años. Me senté en mi cama con el testamento en las manos y comencé a reírme. No era una risa alegre, sino la risa amarga de quien acaba de descubrir lo tonta que ha sido durante toda su vida. Había estado preparando mi herencia para alguien que me odiaba, que me consideraba un obstáculo, que acababa de humillarme de la forma más vil posible. A las 6 de la mañana del 25 de diciembre, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné cuidadosamente, me maquillé como si fuera a una ocasión importante, porque efectivamente iba a una ocasión importante. Iba a recuperar mi dignidad. Salí de mi apartamento y caminé las 12 cuadras hasta la notaría, que abría incluso en días festivos para emergencias. El notario, un señor mayor que conocía mi caso porque había manejado la compra de mi apartamento años atrás, me recibió con sorpresa, pero sin hacer preguntas. «Quiero cambiar mi testamento», le dije, con una voz firme que no reconocía como mía, completamente. Una hora después, salía de la notaría con un documento nuevo que reflejaba mis verdaderos deseos. Sebastián había quedado completamente excluido. Todo, absolutamente todo lo que yo poseía, quedaría para Esperanza y sus hijos. Mi apartamento, mis ahorros, mis inversiones, hasta las joyas que me quedaban de mi madre. Pero eso no era suficiente. Regresé a mi casa y llamé a Esperanza a Medellín. «Mamá», me contestó con esa voz cálida que siempre me tranquilizaba. «Feliz Navidad. ¿Cómo te fue anoche con Sebastián?». Le conté todo, desde los preparativos de la cena hasta el vino en mi cara, desde los insultos hasta la humillación. Esperanza lloró conmigo por teléfono. Me pidió que no me quedara sola. Me suplicó que fuera a pasar unos días con ella en Medellín. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «yo siempre supe que Sebastián no te trataba bien, pero esto es demasiado. Esto es violencia. Violencia». Mi hija había puesto nombre a lo que yo no había querido reconocer durante años. No era solo frialdad o distanciamiento generacional. Era violencia emocional que había escalado hasta convertirse en violencia física. «No voy a ir a Medellín todavía», le dije. «Tengo cosas que resolver aquí primero». «¿Qué cosas, mamá?» «Voy a demostrarle a tu hermano quién manda en esta casa». Esperanza se quedó callada un momento y después dijo algo que me llenó de orgullo. «Mamá, me alegra escucharla hablar así. Ya era hora de que se defendiera». 3 días después, Sebastián apareció en mi puerta. No venía solo. Fernanda lo acompañaba con esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones en que necesitaba obtener algo.
Habían venido a verificar que hubiera aprendido mi lección, que estuviera debidamente sumisa después del escarmiento. «Hola, mamá», dijo Sebastián con tono casual, como si no hubiera pasado nada. «Venimos a ver cómo estás». «Qué considerados», respondí sin invitarlos a pasar, especialmente después de lo que pasó el otro día. Fernanda puso esa expresión de falsa preocupación que también dominaba. «Suegra, esperamos que haya reflexionado sobre las cosas que hablamos. A veces las conversaciones difíciles son necesarias para mejorar las relaciones familiares». Conversaciones difíciles habían convertido mi humillación en una terapia familiar, mi agresión en una lección necesaria, como si yo hubiera necesitado que me echaran vino en la cara para entender mi lugar en el mundo. «Sí», dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Reflexioné mucho. De hecho, tomé algunas decisiones importantes. «¿Qué decisiones?», preguntó Sebastián con cierto recelo. Saqué de mi cartera el testamento nuevo y se lo mostré. Cambié mi testamento. La expresión de sus rostros cambió instantáneamente. La máscara de falsa preocupación de Fernanda se desplomó revelando la codicia pura que había debajo. Los ojos de Sebastián se endurecieron hasta convertirse en dos piedras de odio. «¿Qué hiciste qué?», preguntó con voz peligrosa. «Lo que debería haber hecho hace años. Dejarle todo a alguien que realmente me quiere». Fernanda se puso pálida. «No puede hacer eso. Nosotros somos su familia. Ustedes demostraron el otro día qué tipo de familia son. Esperanza me demostró durante toda su vida qué tipo de hija es». Sebastián se acercó a mí con una agresividad que me hizo retroceder un paso. «Mira, mamá, no sé qué te dio por hacer este numerito, pero vas a revertir eso inmediatamente». «No voy a revertir nada», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Y además, quiero que se vayan de mi casa y no vuelvan nunca más». «¿Cómo que no volvamos?», rugió Sebastián. «¿Esta es la casa de la familia?». «No», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Esta es mi casa, comprada con mi dinero, con mi trabajo, con mi sacrificio. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí». Fernanda intentó una última manipulación. «Suegra, usted está muy alterada. Tal vez deberíamos hablar cuando esté más calmada». «Estoy perfectamente calmada», repliqué. «Por primera vez en años estoy completamente lúcida. Ahora váyanse antes de que llame a la policía». «No puedes echarnos», gritó Sebastián, perdiendo completamente los estribos. «Soy tu hijo». «Eras mi hijo», le dije con una frialdad que heló el ambiente. «El hijo que yo crié murió el otro día cuando me echó vino en la cara. Tú eres solo un extraño violento al que ya no quiero ver nunca más». Se fueron maldiciendo, amenazando con demandas legales, prometiendo que se las iba a cobrar. Pero ya no me importaba. Por primera vez en décadas me importaba más mi propia dignidad que su aprobación. Hoy, 6 meses después de esa Navidad que lo cambió todo, puedo decir que soy una mujer completamente diferente. Vivo sola, pero no solamente. Tengo la compañía constante de mi autoestima recuperada. Esperanza viene a visitarme cuando puede. Y hablamos por teléfono todas las semanas sin que sea una obligación para ninguna de las dos. He aprendido que hay cosas peores que la soledad, como estar rodeada de gente que te desprecia. He descubierto que el amor propio es más importante que el amor ajeno. He entendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para decir basta, para elegir la dignidad sobre la comodidad. Mi apartamento ya no huele a esperanza frustrada, ni a cenas rechazadas. Ahora huele a libertad. Y así llegamos al final de mi historia. Queridos amigos que han tenido la paciencia de escuchar el relato completo de cómo una abuela de 67 años descubrió que tenía mucha más fuerza de la que jamás imaginó. Esta historia que les acabo de contar no es solo mi historia, es la historia de miles de madres y abuelas en toda América Latina que han vivido situaciones similares, que han permitido que las maltraten por amor, que han confundido el sacrificio con la sumisión. Cuando comencé este relato contándoles sobre esa Nochebuena maldita en mi apartamento de la Candelaria en Bogotá, nunca imaginé que llegaría hasta aquí. Nunca pensé que tendría el valor de contarle al mundo cómo mi propio hijo me agredió físicamente, cómo me humilló en mi propia casa, cómo me trató peor que a una enemiga. Pero aquí estamos, y me alegra haber encontrado la fuerza para compartir esta experiencia con ustedes. Durante más de 1 hora, les he relatado cada detalle de lo que viví, desde esos días previos a la cena navideña, cuando gasté mis últimos ahorros
en preparar la cena perfecta, pasando por esas horas de preparación donde puse todo mi corazón en cada plato, hasta llegar a esa noche terrible donde descubrí la verdadera cara de las personas que más amaba en el mundo. Les conté sobre mis preparativos meticulosos, sobre cómo elegí cada ingrediente como si fuera una joya preciosa, sobre las horas que pagué en el mercado de Palo Quemao buscando los mejores productos para agasajar a Sebastián y Fernanda. Les describí cómo arreglé mi casa hasta que brilló como un espejo, cómo puse la mesa con el mantel bordado que había hecho con mis propias manos durante noches de insomnio, cómo me vestí con mi mejor ropa esperando una noche de reconciliación familiar. Pero también les mostré la realidad cruda de lo que sucedió cuando ellos llegaron a mi apartamento. Les relaté cómo vinieron después de haber cenado en casa de los otros abuelos, cómo me trataron como una obligación molesta que tenían que cumplir, cómo criticaron cada plato que les serví con comentarios envenenados, disfrazados de observaciones inocentes. Ustedes fueron testigos a través de mis palabras de esa escalada de violencia emocional que comenzó con miradas de desprecio y comentarios hirientes, que continuó con insultos directos y acusaciones crueles, y que culminó con esa agresión física que nunca voy a olvidar. El momento en que mi hijo me arrojó vino tinto en la cara mientras gritaba que mi comida era horrible. Reviví con ustedes esa noche de reflexión después de la humillación, cuando me quedé sola en mi apartamento empapada en vino y lágrimas, cuando finalmente entendí que había criado a alguien que me despreciaba, que me consideraba un estorbo en su vida perfecta. Les compartí cómo esa madrugada de Navidad desperté transformada, ya no como la madre sumisa que acepta cualquier maltrato, sino como una mujer que había decidido recuperar su dignidad. Pero lo más importante que compartí con ustedes fue mi proceso de despertar, mi descubrimiento de que tenía poder, de que esta casa era mía, de que mis bienes eran míos, de que mi vida era mía para decidir cómo vivirla. Les conté sobre esa visita a la notaría, donde cambié completamente mi testamento, excluyendo a Sebastián y dejándole todo a Esperanza, la hija que realmente me valora y me respeta. Y finalmente, ustedes fueron testigos de mi venganza, de ese momento en que enfrenté a Sebastián y Fernanda cuando vinieron a verificar que hubiera aprendido mi lección y descubrieron que en lugar de sumisión habían logrado despertar a una mujer que ya no tenía miedo de defenderse. Esta historia que ustedes acaban de escuchar es real, no es ficción, no es exageración, no es drama inventado para generar emociones. Es el relato honesto de una mujer que vivió 40 años sacrificándose por alguien que la consideraba basura y que a los 67 años encontró el valor para decir basta. Sé que muchos de ustedes se identifican con partes de mi historia. Sé que hay madres escuchando este relato que reconocen en Sebastián a sus propios hijos ingratos. Sé que hay hijas que ven en Fernanda a esas nueras tóxicas que envenenan las relaciones familiares. Sé que hay abuelas que han vivido situaciones similares de desprecio y humillación disfrazadas de amor familiar. Lo que quiero que entiendan es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida. Nunca es demasiado tarde para decidir que merecemos respeto, que merecemos amor verdadero, que merecemos ser tratadas como seres humanos valiosos y no como cargas molestas. Durante décadas creí que ser buena madre significaba aceptar cualquier comportamiento de mi hijo, que el amor maternal tenía que ser incondicional hasta el punto de permitir el maltrato. Pensaba que protestar por el maltrato me convertiría en una madre egoísta, que exigir respeto era una forma de chantaje emocional, que mi papel era dar sin recibir nada a cambio. Estaba completamente equivocada. El amor verdadero no acepta la violencia. El amor auténtico no permite la humillación. El amor real no tolera el desprecio. Cuando alguien te ama de verdad, te trata con cuidado, te habla con respeto, valora tu presencia en su vida. Todo lo demás es manipulación disfrazada de amor. Mi historia también es un mensaje para todos esos hijos adultos que han olvidado lo que sus madres hicieron por ellos. Es un recordatorio de que esas mujeres que ahora consideran molestas fueron las mismas que sacrificaron su juventud, su salud, sus sueños para darles una vida mejor. Es una advertencia de que el tiempo no es infinito, de que las oportunidades de demostrar amor y gratitud se agotan.
de que cuando una madre dice basta, puede ser para siempre. No estoy promoviendo la venganza ni el rencor, estoy promoviendo la dignidad, estoy promoviendo el autorrespeto, estoy promoviendo la idea de que todas las personas, sin importar su edad, sin importar su relación familiar, merecen ser tratadas con consideración básica. La lección más importante que aprendí y que quiero transmitirles es que la soledad elegida con dignidad es infinitamente mejor que la compañía tóxica, que estar rodeada de personas que te desprecian es más doloroso que estar sola pero en paz contigo misma, que el amor propio es la base de cualquier relación sana, incluyendo las relaciones familiares. Hoy, 6 meses después de esos eventos que cambiaron mi vida para siempre, puedo decirles que soy una mujer completamente diferente. Despierto cada mañana sin ansiedad, sin preguntarme si alguien me va a llamar para criticarme, sin tener que fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Mi apartamento en La Candelaria es ahora un refugio de paz donde solo entran personas que me respetan y me valoran. Mi relación con Esperanza se ha fortalecido enormemente. Ahora nuestras conversaciones telefónicas son genuinas, no forzadas. Cuando viene a visitarme desde Medellín, disfruta realmente de mi compañía, come mi comida con placer auténtico, me trata como a la madre que merezco ser tratada. Sus hijos, mis nietos, han aprendido a valorar a su abuela, y yo he aprendido a disfrutar del amor sincero sin necesidad de mendigarlo. En cuanto a Sebastián y Fernanda, no he vuelto a saber de ellos. Al principio intentaron algunos acercamientos a través de terceros, enviaron mensajes con parientes lejanos tratando de arreglar las cosas, pero mi respuesta siempre ha sido la misma. Cuando alguien te agrede físicamente, cuando alguien te humilla deliberadamente, cuando alguien te demuestra con hechos que te desprecia, no hay vuelta atrás. Algunas personas me han criticado por mi decisión. Me han dicho que soy muy dura, que debería perdonar porque es mi hijo, que las familias deben mantenerse unidas sin importar lo que pase. Pero yo les respondo que la familia verdadera no humilla, no agrede, no maltrata. La sangre no da derecho a lastimar. El parentesco no es una licencia para el abuso. He aprendido también que cambiar mi testamento no fue un acto de venganza, sino de justicia. ¿Por qué iba a dejarle mis bienes a alguien que me consideraba basura? ¿Por qué iba a premiar con una herencia a quien me trataba con desprecio? Mis posesiones van a ir a parar a manos de quien realmente me ama, de quien me ha demostrado respeto y consideración a lo largo de los años. Esta decisión me ha dado una tranquilidad mental que no había experimentado en décadas. Ya no vivo preocupada por complacer a personas que no se pueden complacer. Ya no gasto mi energía tratando de conquistar amor donde solo hay indiferencia y desdén. Ya no mendigo migajas de cariño de personas que me ven como una carga. Ahora quiero dirigirme directamente a ustedes, que han tenido la gentileza de escuchar mi historia completa. Primero, quiero pedirles que se suscriban al canal Abuela. Recordó si esta historia los tocó de alguna manera, si sintieron que mi experiencia los hizo reflexionar sobre sus propias relaciones familiares, si creen que otras personas necesitan escuchar este mensaje. Este canal existe para contar historias reales como la mía, historias de mujeres que han vivido, que han sufrido, que han aprendido lecciones dolorosas pero valiosas sobre la vida, el amor y la dignidad. Cada historia que compartimos aquí representa horas de trabajo, de investigación, de preparación para llegarles con contenido que realmente valga la pena. Por favor, denle like a este video. Ese simple clic nos ayuda enormemente a que más personas encuentren estas historias. Cada like es una forma de decir que el contenido les gustó, que lo consideran valioso, que quieren que llegue a más gente que pueda necesitar escuchar estos mensajes. Pero más importante aún, comenten. Quiero leer cada uno de sus comentarios. Quiero saber si han pasado por situaciones similares a la mía. Quiero conocer sus propias historias de superación, sus propios momentos de despertar, sus propias decisiones valientes. Díganme de qué país son, porque estoy segura de que esta experiencia que viví trasciende fronteras y se repite en hogares de toda América Latina. Comenten también si conocen a alguien que esté pasando por una situación parecida. Tal vez compartan este video con esa madre que está siendo maltratada por hijos ingratos, con esa abuela que acepta humillaciones por miedo a la soledad, con esa mujer que necesita escuchar que nunca es tarde para defenderse.
Sus comentarios son combustible para nuestro trabajo. Cada palabra que escriben, cada experiencia que comparten, cada reflexión que nos hacen llegar, nos motiva a seguir creando contenido que realmente importe, que realmente toque vidas, que realmente ayude a las personas a encontrar su propia fuerza. También les pido que vean otros videos de Abuela Recordó. Tenemos muchas historias similares a la mía, relatos de mujeres que han enfrentado diferentes tipos de adversidades familiares y que han encontrado maneras de superarlas. Cada historia es única, pero todas comparten el mismo mensaje. Nunca es tarde para valorarse, para exigir respeto, para elegir la dignidad. Ahora quiero hacerles una petición especial. Si esta historia realmente los conmovió, si sienten que el trabajo que hacemos en este canal es valioso, si quieren que podamos seguir trayendo más videos como este diariamente, les pido que nos ayuden a través de la función Gracias. Crear estos videos no es fácil ni barato. Cada historia requiere horas de investigación para asegurarnos de que sea auténtica y realista. Necesitamos tiempo para escribir guiones que realmente lleguen al corazón de las personas. Invertimos recursos en equipos, en edición, en todos los aspectos técnicos que permiten que ustedes reciban contenido de calidad. Cuando ustedes contribuyen a través de Gracias, no solo están ayudando con los costos de producción, están invirtiendo en más historias, en más mensajes de esperanza, en más relatos que pueden cambiar vidas. Están haciendo posible que este canal siga creciendo y llegando a más personas que necesitan escuchar que merecen respeto y dignidad. Cada peso, cada centavo que aportan, se traduce en la posibilidad de dedicar más tiempo a crear contenido valioso. Nos permite mejorar la calidad de nuestros videos, investigar más a fondo cada historia, asegurarnos de que cada relato sea tan poderoso como sea posible. Entiendo que no todos pueden contribuir económicamente, y eso está perfectamente bien. Su apoyo a través de likes, comentarios y suscripciones ya es enormemente valioso, pero para aquellos que sí pueden y quieren apoyar financieramente nuestro trabajo, Gracias es la manera perfecta de hacerlo. Este trabajo que hacemos es una misión personal para mí. Después de vivir lo que viví, después de despertar como desperté, sentí la responsabilidad de compartir mi experiencia para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. No quiero que nadie más tenga que llegar a los 67 años para darse cuenta de que merece respeto. Cada video que subimos, cada historia que contamos, cada mensaje que transmitimos, está diseñado para llegar a esa mujer que cree que no tiene opciones, a esa madre que piensa que debe aceptar cualquier maltrato, a esa abuela que se ha resignado a ser tratada como una carga. Queremos que entiendan que siempre hay alternativas, que nunca es tarde para cambiar, que la dignidad no tiene edad de vencimiento. Queremos ser esa voz que les dice que merecen amor verdadero, respeto genuino, relaciones que las hagan sentir valiosas. Por eso les pido su apoyo completo. Suscríbanse, comenten, den like, vean otros videos y si pueden, ayúdennos económicamente. Juntos podemos crear una comunidad de personas que se apoyan mutuamente, que comparten sus experiencias, que se fortalecen a través de historias como la mía. Recuerden siempre que ustedes valen mucho, que merecen ser tratados con respeto sin importar su edad, su situación familiar, sus circunstancias económicas, que el amor verdadero no lastima, no humilla, no destruye, que nunca es tarde para decir basta, para elegir la dignidad, para valorarse a sí mismos. Gracias por haberme acompañado en este relato doloroso pero liberador. Gracias por su tiempo, por su atención, por permitirme compartir con ustedes la experiencia más difícil, pero más transformadora de mi vida. Espero que mi historia les sirva de inspiración para encontrar su propia fuerza cuando la necesiten. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos contando historias reales de mujeres reales que han aprendido a valorarse a sí mismas. Hasta entonces, cuídense mucho y nunca olviden que merecen lo mejor de la vida.